La naturaleza del planeta puede mostrar dos aspectos totalmente opuestos. El primero son sus majestuosos paisajes que halagan al hombre, dejando ver la perfecta armonía que tiene con los seres vivos que la habitan. El segundo resulta perturbador, cuando la actividad de los humanos trastorna su equilibrio. Deja ver su lado opuesto, una transformación agresiva y amenazante, que se manifiesta con devastadores fenómenos meteorológicos. Desgraciadamente, las actividades de los seres humanos están incentivando ese lado oscuro de la naturaleza. Hoy existe una compleja contaminación en el aire, agua y océanos, además de una sobreexplotación de los recursos naturales. El sobrecalentamiento de la Tierra, el cambio climático y la aparición de la COVID-19 son signos de este tiempo, que comprueban el grave desequilibrio entre la naturaleza y la humanidad. La alteración del clima y la deforestación están forzando a los animales silvestres a migrar a lugares que se encuentran cercanos a los seres humanos y a sus animales de granja. Habría que añadir la comercialización de vida silvestre. Este conjunto de factores trae consecuencias muy graves, como la transmisión de enfermedades zoonóticas. Ejemplo de ello es la COVID-19. La ONU, en el informe basado en los datos creados por la Oficina en colaboración con la Secretaría de la Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, asegura que sin interferencia humana a través de la captura, sacrificio, venta, tráfico, comercio y consumo de vida silvestre, la evolución y transmisión del coronavirus que causa la COVID-19 habría sido altamente improbable. Bajo este escenario, ¿cómo está influyendo el calentamiento global? ¿Qué es más grave, el cambio climático o la pandemia global de la COVID-19? ¿Qué oportunidades existen dentro de este caos? Al cambio climático y COVID es importante señalar que el cambio climático mata mucho más que lo que va a matar el COVID-19. Entonces es un tsunami ambiental mucho más estructural. Tan solo el calor excesivo debido al cambio climático son 250,000 muertos por año adicional. Una ola de calor en Japón son 1,000 muertos. Y a eso hay que añadirle la propagación de enfermedades infecciosas debido al cambio climático. Hay que añadirle los aumentos de extremos climáticos como inundaciones, sequías o incendios que generan más pérdidas humanas. Under the motto Earthrise, the coronavirus has underlined, while the scale of coronavirus has taken everybody by surprise, the same cannot be said about climate change. The scientific alarm bells have been ringing for years. Unchecked and unaddressed, climate change will directly impact this and future generations, and it will rob them of a chance to a healthy, happy, and productive life. La interacción indebida de los seres humanos con animales silvestres es lo que causó el COVID-19. Particularmente nosotros cuando hablamos del COVID-19 estamos hablando de una crisis no solo de salud pública, sino también una crisis económica global que presenta uno de los más grandes retos que tiene la humanidad en su historia moderna. En la actualidad, la humanidad está frente al mayor desafío global al que se ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en toda crisis también surgen grandes oportunidades. La ONU está trabajando con las naciones para poder convertir la recuperación en una verdadera oportunidad de hacer lo correcto, para enfriar al planeta, salvar vidas y recuperar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En
En 6 episodios, te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que se están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. A partir de diciembre de 2019, el coronavirus COVID-19 se propagó aceleradamente por el mundo. La OMS fue notificada por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Un mes después, el 30 de enero del 2020, el director general de la OMS declaró que el brote de la COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional 2005. En este mismo mes de enero se confirmó el primer caso en Estados Unidos y Brasil notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de febrero de 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la región de las Américas. Efectivamente, el virus, la COVID-19, se extendió rápidamente y exponencialmente por todo el planeta. La pregunta es, ¿el cambio climático influyó para su propagación? Hola y bienvenidos a Climate Now, nuestra única actualización mensual sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro planeta. A continuación hablamos con los expertos para conocer los efectos del coronavirus sobre la contaminación y el cambio climático. Probablemente el impacto del cierre de la actividad económica en los niveles de CO2 atmosféricos será muy pequeño. Pero primero los últimos datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Aquí en Europa, durante el mes de marzo, las temperaturas medias fueron casi 2 grados centígrados más altas que la media registrada entre 1981 y 2010. Las cifras son mucho más extremas en partes de Ucrania y Rusia. En Ucrania tuvieron temperaturas hasta 6 grados más altas que el promedio en marzo y en Rusia hasta 8 grados más altas. Esas áreas también son más secas de lo que se podría esperar. Podemos ver que la humedad del suelo y la humedad relativa han disminuido en esta época del año. Marzo es un buen momento para ver el hielo en el Ártico, ya que es una época en la que la cobertura de hielo marino está en su punto más alto. Si miramos este mapa se puede ver toda la región del Ártico. Estas zonas en rojo son áreas donde hay menos hielo del que se esperaría para la época del año. Aquí alrededor de esta zona hay en realidad más hielo del que se esperaría. Generalmente la tendencia es a la baja. Aquí podemos ver anomalías desde 1979 y se puede ver que hay un 6% menos de hielo marino de lo que se puede esperar, aunque también hay mucha variabilidad. Para esta edición me propuse investigar qué impacto está teniendo realmente la pandemia del coronavirus para nuestro medio ambiente. Conversé con los principales expertos de la materia por videoconferencia. Esto fue lo que descubrí. Parece que Europa se ha paralizado. Las calles, normalmente llenas de vehículos, están vacías, ya que los países han cerrado totalmente. Seguramente esto tiene que ser bueno para el medio ambiente. En cierto modo lo es. Las imágenes del satélite Sentinel-5P muestran ahora cómo los niveles de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno han caído en picado en Francia e Italia. El aire de la ciudad es más limpio. Son buenas noticias por ahora. No creo que podamos decir que esta disminución tenga un significado a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo creo que estas disminuciones son útiles. El nivel de contaminación del aire está afectando a la salud cardiopulmonar en general, por lo que tener menos contaminación en un momento en el que el virus está cerca solo puede ser algo bueno. Y posiblemente podría haber otro beneficio de la menor contaminación atmosférica actual, ya que existe la posibilidad de que el COVID-19 sea transportado en partículas de contaminación. No hay consenso científico, pero algunos expertos creen que es probable.
Las partículas, cuando están en una cierta densidad y hay mucho smog, mucha contaminación atmosférica, pueden ser consideradas una especie de autopista para la aceleración de la epidemia. Así que un recorte en la contaminación atmosférica a corto plazo se considera positivo. Sin embargo, a pesar de la desaceleración económica, se siguen emitiendo gases de efecto invernadero y los niveles de CO2 se encuentran en niveles récord. Si miramos cómo se forman los niveles de CO2 atmosférico, no son las emisiones anuales, en particular las que controlan los niveles, sino toda la acumulación de CO2 en la atmósfera desde la época preindustrial, lo que en realidad forma el nivel actual. Por lo tanto, es muy poco probable que las emisiones reducidas dentro de un año en particular de esta escala tengan un impacto en los niveles globales de dióxido de carbono. Esta pandemia de coronavirus ha tenido un impacto inmediato y significativo en nuestro entorno personal y laboral. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente? Las lecciones aprendidas una vez que hayamos superado esta crisis serán muy importantes para pensar de nuevo en el problema de la contaminación del aire. Desafortunadamente, el cambio climático está y seguirá estando y no cambiará a causa de esta crisis. Y para finalizar, ha habido muchas preguntas sobre si el virus desaparecerá una vez que llegue el tiempo de verano. La respuesta no es clara, no tenemos suficiente información todavía y hay tantas variables, incluyendo cómo nos comportemos ustedes y yo. Así que manténganse en casa y nos veremos en la próxima edición. Para el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer los alcances de la enfermedad COVID-19. Su contagio se había expandido hacia América, Europa, el Mediterráneo Oriental, el sudeste de Asia, África y el Pacífico Oeste. La reacción de la mayoría de los países fue que asumieron las recomendaciones del confinamiento de los habitantes en sus hogares, el cierre de la industria, el comercio, aeropuertos, suspensión de clases en las escuelas y universidades. En pocas palabras, paralizaron las ciudades para inhibir los contagios. A partir de este momento, las calles lucieron desiertas y los cielos contaminados de las grandes ciudades comenzaron a verse transparentes. El cambio climático no se detiene durante el COVID-19. Uno se puede fijar en las concentraciones de CO2 que están en la atmósfera en este momento. Son las más altas registradas desde hace muchas décadas y de hecho probablemente desde hace millones de años. Estamos en abril 2020 a 418 partes por millón, una concentración jamás alcanzada. Lo más importante es reconocer que las medidas de reactivación económica no pueden profundizar sobre las causas del COVID-19. Las causas siendo la destrucción de los ecosistemas y por otro lado, la causa más grande de todas, la consecuencia más grande de todas, que es el cambio climático. Significa salir con una línea y una hoja de ruta para que las economías logren transicionar a un sistema bajo en emisiones. El año 2020 está marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y en la vida del planeta. Un año en el que políticos, científicos e instituciones internacionales de la salud se enfrentaron a un virus desconocido que se convirtió en pesadilla de toda la humanidad. La Comisión Independiente para analizar la actuación de la Organización Mundial de la Salud en la gestión de la crisis del coronavirus inicia su andadura. Serán un grupo de expertos y responsables políticos quienes estudiarán qué puede hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro.
Es un momento para la autorreflexión, para observar el mundo en el que vivimos y encontrar formas para fortalecer nuestra colaboración mientras trabajamos juntos para salvar vidas y llevar esta pandemia bajo control. En noviembre se publicará un informe preliminar y en mayo estarán listas las conclusiones al completo. El anuncio llega 2 días después de que Estados Unidos notificara su salida de esta institución. El presidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que la Organización Mundial de la Salud ha actuado en esta crisis al dictado de los intereses de China. A pesar de que cada país tomó diferentes políticas para combatir la gravedad de la pandemia y el cambio climático, la ONU hace algunas propuestas para convertir esta amenaza en oportunidad. On this International Mother Earth Day, all eyes are on the COVID-19 pandemic, the biggest test the world has faced since the Second World War. We must work together to save lives, ease suffering, and lessening the shattering economic and social consequences. But there is another deep emergency, the planet's unfolding environmental crisis. Biodiversity is in steep decline, and climate disruption is approaching a point of no return. We must act decisively to protect our planet from both the coronavirus and the existential threat of climate disruption. The current crisis is an unprecedented wake-up call. We need to turn the recovery into a real opportunity to do things right for the future. I'm therefore proposing 6 climate-related actions to shape the recovery and the work ahead. First, as we spent huge amounts of money to recover from coronavirus, we must deliver new jobs and businesses through a clean, green transition. Second, where taxpayers' money is used to rescue businesses, it needs to be tied to achieving green jobs and sustainable growth. Third, fiscal firepower must drive a shift from the grey to the green economy and make societies and people more resilient. Fourth, public funds should be used to invest in the future, not the past, and flow to sustainable sectors and projects that help the environment and the climate. Fossil fuel subsidies must end, and polluters must start paying for their pollution. Fifth, climate risks and opportunities must be incorporated into the financial system, as well as all aspects of public policy making and infrastructure. Sixth, we need to work together as an international community. These 6 principles constitute an important guide to recovering better together. Greenhouse gases, just like viruses, do not respect national boundaries. On this Earth Day, please join me in demanding a healthy and resilient future for people and planet. Este COVID-19 nos da lo que dices los anglosajones, un global warning. Es decir, una advertencia global donde las problemáticas ambientales tendrán que ser en el centro de la mesa, donde cada uno va a tener que posicionarse frente a eso, y espero pues que la sociedad civil pueda ser mucho más exigente con sus políticos y las próximas políticas, porque eso es para la salud humana, es para la salud de nuestros ecosistemas, para nuestra alimentación, para nuestras viviendas también y nuestra seguridad. Y creo que es positivo también lo que pasó al margen, pues porque necesidades esenciales volvieron a ser prioritarias para la gente. Vemos, por ejemplo, cómo el sector de la salud, pues que era bastante despreciado a veces en ciertos países, ahora se ve como fundamental. El sector de la vivienda, de la alimentación con los agricultores. Estos 3 ejes son absolutamente fundamentales para aumentar la resiliencia frente a problemáticas ambientales. Cuando veamos que los efectos del cambio climático, las tormentas, las sequías, los incendios y otros problemas de salud pública terminarán destruyendo nuestra economía. Es muy importante tener una reactivación económica que sea, por un lado, justa y que aborde las desigualdades que vive la región latinoamericana, pero también resiliente, que cree aquella capacidad interna que tienen las economías para crecer de manera sostenible
y que respete los límites planetarios que tiene nuestro único planeta. Hasta el momento, no existe la certeza de cuándo se podrá acabar con la pandemia de la COVID-19. Esto sucederá cuando exista la vacuna y se distribuya por todo el mundo. Mientras esto sucede, la solidaridad y la innovación han sido muestra de la adaptabilidad que tiene el ser humano en momentos de crisis. En diferentes sectores han aprovechado este momento para innovar y transformarse. Máscaras para el personal sanitario, fabricadas por Apple. Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos. Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan. El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini. Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia. 4 hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros 10 lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos $3,000 a poco más de $9,000, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos. La naturaleza ha puesto un alto a los seres humanos. La pandemia global de la COVID-19, por varios meses, ha detenido la mayoría de la actividad humana. La ha puesto al límite de sus capacidades, poniéndola a reflexionar sobre lo que es vital para vivir. Si la temperatura aumenta más de 1,5 grados, los efectos del cambio climático serán duraderos o irreversibles. El fuego devastador que acaba con bosques, el desperdicio y contaminación del agua dulce, la magnitud y frecuencia crecientes de los huracanes, la generación de energía a través de combustibles fósiles que forman gases efecto invernadero que cambian el clima, la extinción de ecosistemas naturales, la migración climática que se levanta como una gran ola. La pandemia global de la COVID-19, que paralizó al mundo entero, son efectos de la voraz actividad humana que hoy se han convertido en problemas de escala mundial y que necesitan soluciones de escala mundial. La humanidad se encuentra al borde del precipicio, pero si actúa ahora, dando un paso hacia atrás, tendrá el tiempo suficiente para corregir el rumbo. Aún hay esperanza. Dejar los combustibles bajo tierra para mitigar la emisión de gases efecto invernadero, permitir que el agua tenga sus ciclos naturales de renovación, dejar de utilizar el plástico que contamina gravemente los océanos, tener ciudades resilientes y sustentables hará que el planeta se recupere y los seres vivos se salven de la extinción.
En el corto plazo, se presentará el final de un comienzo. Es el antes y el después de la historia moderna de la humanidad, en el que científicos y líderes de instituciones internacionales como la ONU estarán interviniendo para que la naturaleza y el ser humano estén en equilibrio, asegurando un futuro verde, limpio y sustentable.